Muy bien, pues vamos a reflexionar juntos la palabra de Dios de este domingo. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez en su vida profesional o en su vida vocacional que de repente se experimentan unas sensaciones como de vacío interior, como que no te sientes contento o como que no te sientes satisfecho de cómo van las cosas, no te sientes bien contigo mismo y está ahí como ese hueco interior. No sé si se les ha pasado a ustedes, a mí sí me ha pasado, ¿verdad? Cuando sentimos esos vacíos interiores, sentimos la necesidad de llenarlos con algo, ¿verdad? Y en ese llenarlos con algo hay que tener mucho cuidado, mucho tacto en saber con qué los vamos a llenar. Porque si no sabemos de qué estamos vacíos, con lo primero que encontramos es con lo que tratamos de saciar ese interior, ¿verdad? Y a veces nos podemos equivocar. Y hay que aprender a distinguir, si lo que tenemos es un vacío de necesidades, si nuestro vacío es de cosas materiales o si es de cosas espirituales, ¿verdad? Hay que saber cuando nos falta algo material, pero también cuando necesitamos algo espiritual. Porque si lo que nos está faltando en el interior es la presencia de Dios y lo estamos queriendo saciar con cosas materiales o con personas, es un vacío que nunca vamos a llenar, porque en realidad es Dios el que nos hace falta. Por eso la primera lectura, Isaías nos dice: ustedes tienen sed, vengan a mí, ¿verdad? Vengan a mí. Porque Jesús, si Él es lo que necesitamos, si Dios es lo que necesitamos en nuestra vida para tener paz y tranquilidad, tenemos que buscarlo a Él. Él es la fuente que nos puede dar la paz que hay en el interior, la paz que tanto necesitamos, la tranquilidad que necesitamos, ¿verdad? Buscar a Dios. Y todavía por eso aumenta, ¿verdad? Y hace la pregunta: ¿por qué gastar el dinero en lo que no es pan, ¿verdad? En lo que no alimenta? Que en la traducción más o menos podría ser: ¿por qué estás queriendo saciar tu necesidad de Dios con ropa, con personas, con un novio? ¿Con qué más? A ver, ayúdenme. Con los vicios, con el cigarro, con el trabajo excesivo, con el ejercicio excesivo, ¿verdad? Con el celular, con las amistades, con la comida, ¿verdad? Con la tomadera, ¿verdad? Con el Nintendo, dicen por allá. Todos sabemos que nuestros vacíos, cuando no detectamos que en realidad lo que nos hace falta es Dios, cometemos ese error. Invertimos en lo que no alimenta, en lo que no nos llena, pero a veces no tenemos la claridad. Y hoy la invitación de Isaías es a descubrir que si tenemos necesidad de Dios, aprendamos a saciar con Dios. Y eso se puede saciar buscándolo a Él, en la palabra, en la Eucaristía, en la oración, en un momento espiritual, en el rosario, en el vivir las virtudes de Jesús con los demás. Eso es llenarse de Dios. Eso es estar buscando a Dios, ¿verdad? Buscar a Dios porque tengo necesidad de Él. Y una última recomendación de esa primera lectura sería: hay que aprender a ayunar. ¿Ya? Hay que aprender a ayunar, pero no de alimento. Hay que aprender a ayunar de las cosas que tú ingieres, usas, tienes, pero que no te están ayudando
a saciar tu necesidad espiritual que tienes en el interior. Todos sabemos cuáles son. Todos sabemos con qué nos saciamos. Bueno, pues hay que aprender a ayunar y hay que alimentarnos más de la presencia de Dios, de la presencia de Jesús. Esa es una primera parte. Y luego fíjense, esta misma necesidad es la que encontramos en el Evangelio. Un Evangelio que es muy conocido porque es este milagro de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Jesús, ante una multitud, descubre una necesidad. Ve que ellos tienen necesidad y por eso los cura, y por eso está con ellos, ¿verdad? Una actitud de ver a las personas con misericordia y de ver que necesitan de mí, que es muy diferente a la visión de los apóstoles, porque también vieron una necesidad, pero no la quisieron resolver. Su decisión fue decirle a Jesús: diles que ya se vayan, ¿verdad? Diles que ya se vayan a su casa, que ya vayan a comprar, ya es tarde, que vayan y que compren. Es decir, que ellos resuelvan su propio problema, ¿verdad? Y Jesús, mirando como esa actitud, cambia el panorama totalmente y le dice: denles ustedes de comer. O sea, no los manden, ustedes resuélvanlo, ustedes denles de comer, ¿verdad? Y los buscando qué les vamos a dar, ahorita son más de 5,000, ahorita ¿qué hacemos? Y solamente tenían, recordamos, que había nada más. ¿Cuántos panes? 5 panes y... No, pues ¿qué va a ser esto para tanta gente? ¿Verdad? En general. Pero Jesús con ese poco hace el milagro y lo hace en abundancia, que hasta sobraron. ¿Cuántos canastos? 12. Ahora nosotros, a ver, vamos a bajarlo hacia nosotros. En nuestra vida diaria, ¿habrá personas que necesiten de nuestra ayuda? ¿Sí o no? ¿Habrá personas que necesiten de nuestro amor o de nuestra misericordia? Claro. Pónganle nombres. A ver, ¿quiénes? Los hijos, los padres, los vecinos, la esposa, el esposo, entre hermanos. Y no hablamos de necesidades solamente de alimento, como es el tema, sino a veces necesitan de que les den un apapacho, de que les dirijan una palabra, de que les resuelvan un problema, de que tengan un momento de diálogo, de que les digan un ánimo: vas bien, échale ganas, te salió sabrosa la comida. Cositas bien sencillas, pero que al otro le hacen sentir que lo entiendes, que lo comprendes, que estás allí. De repente eso puede ser muy claro, pero también puede caer en nosotros la tentación del discípulo, de decir, pues que se haga bolas, ¿verdad? Es que no lo entiendo a la escuela, pues estudia, pues hazte bolas, pues yo no tengo tiempo, ya vas a empezar con tus cosas, no quiero hablar, ¿verdad? Y así, pretextos varios, ¿verdad? Pretextos varios. El Señor hoy en la invitación nos dice: oye, ante la necesidad, ya deja tú de los vecinos, de tu propia casa. Aprende a mirar como el Señor y a ver qué necesidad hay en el otro. Y aprende a mirarlo desde la mirada de Jesús, que es una mirada de misericordia, que te invita a decir: no te des la vuelta, no huyas del problema, no huyas de lo que está ahí presente, enfréntalo. Hoy Jesús te dice: dale tú de comer. Dale tú de comer a tu hijo, dale tú de comer a tu esposa, dale tú de comer, y ahí vamos poniéndole nombres, ¿verdad? Atiende la necesidad. Pero es que yo no sé, es que yo no puedo. Tranquilo, el Señor hizo un milagro con 5 panes y 2 peces, puede hacer lo mismo contigo, que significa: pon lo que está de tu parte, pon lo que está en tus manos, ponlo en manos de Dios, y el Señor sabrá cómo ayudarte para resolver lo que tienes en casa.
lo que tienes en tu trabajo, lo que tienes con tus vecinos, ¿verdad? Dale a Dios tus 5 panes y tus 2 peces que tienes, y Él hará el milagro en abundancia de ayudarte a resolver lo que en tu casa, en tu trabajo y en otros ambientes se necesita. Y finalmente, pues también estamos llamados en este ambiente tan delicado a también ser solidarios, ¿verdad? Ser solidarios con la familia y con quien sea. Si tú te guardas esos panes y esos 2 peces y no se los quieres dar al Señor por no ayudar a los que están a tu lado, te va a pasar como a veces en la casa, que dices, este chile relleno me lo como al ratito, ¿verdad? Ahí lo metemos al refri. Y dices, no, este lo voy a esconder porque este me lo como, este ahí lo pongo atrás de las verduras para que no lo vean y ya me lo ceno. Y se te olvida. Y dices, mi chile relleno, y cuando vas a ver ya hasta tiene moho, ¿no? Ya unos cuantos días pasaron y ya ni te lo comiste. Se echó a perder. Bueno, esto también pasa con nosotros. Tú tienes muchos talentos. Dios te ha colmado de cosas muy buenas. Dios te ha brindado a tu vida cosas maravillosas. Que esas cosas que tú tienes aprendas a compartirlas. Comparte, porque lo que no se da en el interior se nos echa a perder, ¿verdad? Lo que Dios te ha dado, apréndelo a compartir con los demás, especialmente con los que menos tienen. Pues que el Señor nos haga solidarios, que el Señor nos haga valientes y que sepamos tú y yo enfrentar nuestra realidad sin miedo y decirle, Señor, en lo que estoy viviendo en mi vida, te pongo en tus manos mis 5 panes, mis 2 peces, y tú ayúdame a no ignorar a quien me necesita, sino poniéndome en tus manos a enfrentarlo con valentía, porque sé que tú, Señor, harás el milagro en mi vida. Que así sea.